Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitarias 1. Bien, hoy vamos a ver una operación muy importante que es la agitación y mezcla de líquidos. Bien, ¿en qué consiste la agitación? La agitación consiste en producir movimientos irregulares, turbulentos en un fluido por medio de dispositivos mecánicos que actúan sobre el mismo. El éxito de muchas operaciones industriales depende de una eficaz agitación y mezcla de líquidos. ¿Cuáles son los objetivos de la agitación? Mezclar dos líquidos miscibles. Dispersar un gas en un líquido en forma de pequeñas burbujas. Dispersión de un segundo líquido inmiscible en otro líquido para formar emulsiones. Suspensión de partículas sólidas en un líquido. Acelerar los procesos de transferencia de calor entre un líquido y las paredes de un tanque enchaquetado. Estos son los objetivos de la agitación. Los equipos de agitación. Los líquidos se agitan con mayor frecuencia en tanques en forma cilíndrica y provistos de un eje vertical. La altura del líquido en el tanque es aproximadamente igual al diámetro del tanque. El agitador va instalado sobre un eje suspendido. El eje está accionado por un motor y con frecuencia lleva un reductor de velocidad. Bien, ahí tenemos un tanque con un agitador tipo turbina. Tengo el eje, tengo el motor y tengo el reductor de velocidad. Entonces, este es un agitador. En los costados tiene unos deflectores para evitar los remolinos. Tenemos aquí una tubería de carga. Tenemos aquí un medidor de termómetro, un termómetro, ¿no es cierto? Y la superficie del líquido. Si no nos indican la altura del líquido, vamos a tomar igual al diámetro interno del tanque. ¿Está bien? Entonces, este es un agitador, ¿cierto? Bien, este es el agitador del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la carrera de Ingeniería Química. Ahí tengo el motor, tengo el reductor de velocidad y tengo aquí el medidor de temperatura. Los agitadores se dividen en dos clases. Existen dos tipos de agitadores. Rodetes de flujo axial o longitudinal. O si quieren ustedes, con flujo vertical. Son aquellos rodetes que generan corrientes paralelas al eje del rodete impulsor, como el agitador tipo hélice. El agitador tipo hélice es el agitador que genera corrientes verticales. ¿Está bien? Tengo otro tipo de rodete de impulsor o agitador de flujo radial. Son aquellos que generan corrientes en dirección radial, o sea, corrientes horizontales. ¿Está bien? Los rodetes de flujo radial son aquellos que generan corriente en dirección radial al agitador o rodete, como los agitadores de palas y los agitadores tipo turbina. ¿Está bien? Aquí tengo tipos de agitadores. Aquí tengo un agitador tipo hélice marina, es un agitador tipo hélice de 3 palas, un agitador tipo hélice. Aquí tengo un agitador tipo turbina de palas planas. Tengo aquí un agitador tipo turbina de disco, ¿cierto? Es un agitador tipo turbina de disco, un agitador de lámina A310. Tengo aquí un agitador tipo turbina de pala cóncava CD6. Tengo aquí un agitador tipo turbina de pala inclinada. Y tengo aquí un agitador de alto rendimiento, HE3. ¿Está bien? Entonces, estos son los diversos tipos. Si yo quiero hallar o quiero generar corrientes verticales, será un agitador tipo hélice. Si quiero generar corriente radial, será un agitador
tipo turbina de pala recta o un agitador tipo turbina de disco. Estos generan corrientes radiales. En cambio, el agitador tipo hélice, una corriente vertical, longitudinal o transversal. ¿Bien? Bien, modelo de flujo en tanques agitados. El tipo de flujo que se produce en un tanque agitado depende del tipo de agitador o rodete impulsor, de las características del fluido, viscosidad y densidad del fluido, tamaño y proporciones del tanque, la presencia o no de placas deflectores. Entonces, el tipo de flujo está fundamentalmente en función del tipo de rodete impulsor o agitador. Aquí tengo un agitador tipo hélice marina, ¿está bien? Entonces, si el agitador hélice marina no tiene deflectores, las corrientes que se producen son corrientes longitudinales o transversales, o si quieren, corrientes verticales, ¿cierto? Aquí tengo el flujo del fluido, ¿cierto? En la parte central se produce un vórtice, ¿cierto? De vórtice. Cuanto mayor sea la velocidad de rotación del agitador, la profundidad del vórtice es mayor. Y si no tiene deflectores, se forman corrientes tangenciales, velocidades tangenciales. Y estas velocidades tangenciales dan lugar a la formación de remolinos. ¿Qué quiere decir esto? Que el fluido en sentido radial no se mezcla, no existe un buen mezclado, no existe una buena turbulencia. Este fluido no se va a mezclar con este, que está más hacia el agitador. Entonces se forma un fluido como capas concéntricas. A eso se llama la formación de remolinos. Y los remolinos producen el vórtice, una depresión en la parte central del agitador. Entonces, esta formación de remolinos reduce el mezclado, el rendimiento de agitación. Por tanto, para evitar el vórtice y los remolinos, se instalan junto a la placa, junto a la pared interna del tubo, unas láminas llamadas placas deflectoras. Aquí tengo justamente las placas deflectoras, 4 placas deflectoras. Entonces, estas placas deflectoras, ¿no es cierto?, destruyen la formación de remolinos. Ya no existen estos remolinos en este agitador. Es el mismo agitador tipo turbina. Entonces ya no existe. Bien tranquila la punta ahí. Ya no existe estos remolinos. Entonces existe mayor turbulencia con la instalación, ¿no es cierto?, de las placas deflectoras. Entonces nosotros, a partir de ahora, vamos a considerar que los tanques agitados tienen placas deflectoras, a no ser que se indique explícitamente lo contrario. ¿Está bien? Entonces aquí la turbulencia es mayor que, como ustedes ven, en relación al primero. ¿No es cierto? Entonces lo que se trata es producir turbulencia en un tanque agitado. La agitación es importante para la elaboración de productos alimenticios, para la elaboración del, por decir, en reactores químicos también, ¿cierto? Entonces, es importantísimo la agitación. ¿Para qué? Para que exista una buena transferencia de calor y además para que se mantenga una concentración uniforme en el, no solamente concentración de un soluto, sino también la temperatura uniforme en un tanque. Bien, tengo aquí otro agitador tipo turbina sin deflectores. ¿No es cierto? En un agitador tipo turbina, nuevamente sin deflectores, se forma el vórtice, se forman los remolinos, estas velocidades tangenciales. No existe un buen mezclado entre este fluido que está más alejado del rodete y el fluido que está próximo al rodete. Entonces existen capas concéntricas de fluido que no se mezclan. Entonces, para evitar el vórtice y estas corrientes tangenciales se instalan deflectores, láminas junto a la pared interna del tanque. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4 deflectores. Entonces estos destruyen los remolinos
y tengo mayor turbulencia, que es el fin de la agitación del líquido, ¿no es cierto? Entonces es importante los deflectores para una buena agitación de un fluido, ¿está bien? Las velocidades del fluido. Existen tres tipos de velocidades en el fluido, ¿ya? La velocidad radial actúa en dirección perpendicular al eje del rodete, ¿no es cierto? La velocidad radial, me refiero a esta velocidad, ¿está bien? Perfecto. La velocidad longitudinal o transversal, que actúa en la dirección paralela al eje, me refiero a esta. Esta es la corriente longitudinal, ¿está bien? Y la velocidad tangencial o rotacional, que actúa en la dirección tangencial a la trayectoria circular descrita por el rodete. ¿Cuál es la velocidad? Esta es la velocidad tangencial. Es la velocidad que forma los remolinos. Entonces, esta velocidad no es muy aconsejable que exista esta velocidad tangencial en la agitación. ¿Está bien? Los componentes radial y longitudinal de la velocidad son útiles cuando por cuanto dan lugar a una buena agitación, ¿no es cierto? Los componentes radial y longitudinal son útiles. La componente tangencial de la velocidad es generalmente perjudicial porque produce remolinos. Un método eficaz de destruir los remolinos es instalando placas verticales perpendiculares junto a la pared del tanque. Generalmente son suficientes 4 placas deflectores para evitar los remolinos y la formación de vórtices y la velocidad tangencial. Es por eso que se instalan las placas deflectores, para evitar los remolinos y la formación de vórtices. ¿Está bien? Bien, aquí tengo un agitador tipo turbina. Tengo aquí el eje, el agitador, estas son las palas del agitador, tiene un disco, justamente es este disco, ¿no es cierto? El diámetro del agitador lo voy a llamar D sub A, ¿está bien? La altura del líquido, más bien, la altura del rodete impulsor o el agitador sobre el fondo del tanque lo voy a llamar E, la altura del líquido en el tanque lo voy a llamar H, el ancho de los deflectores lo voy a llamar J, deflector, J el ancho de los deflectores. L lo voy a llamar la longitud de las palas del rodete, L. W a la anchura de las palas del rodete, esta, ¿cierto? Entonces tengo aquí un agitador tipo turbina de disco, ¿está bien? Entonces, para hallar la potencia de agitación es importante no solamente las propiedades físicas del fluido, sino también las características geométricas del agitador. ¿Está bien? Este es el diámetro del agitador, viscosidad, densidad, velocidad de rotación, revoluciones por segundo o revoluciones por minuto. Si no me dan la altura del líquido y me dan el diámetro del tanque, vamos a considerar la altura del líquido igual al diámetro del tanque. Diseño estándar de agitadores. Para un diseño estándar se toman los siguientes factores de forma. ¿Qué son los factores de forma? Son relaciones. Por ejemplo, el factor de forma 1 es la relación entre el diámetro del agitador sobre el diámetro del tanque. ¿Está bien? Entonces, factor de forma 1, diámetro del agitador sobre el diámetro del tanque. Un diseño estándar, este factor de forma es igual a 1/3. Tengo el factor de forma 2. Esto es igual al cociente entre la distancia o elevación del agitador respecto al fondo del depósito sobre el diámetro del agitador. El factor de forma 2 para un diseño estándar es igual a 1. Factor de forma 3 es la longitud de las palas sobre el diámetro del agitador.
Un diseño estándar tiene este factor de forma 1/4. Tengo el factor de forma 4. Es el ancho de las palas sobre el diámetro del agitador. Un diseño estándar de un agitador tipo turbina tiene 1/5. Factor de forma 5 es el ancho de los deflectores sobre el diámetro del tanque. Un diseño estándar tiene este factor de forma 1/12. Y tengo el último factor de forma, que es la altura del líquido en el tanque sobre el diámetro del tanque. Este cociente tiene un valor de 1 para un diseño estándar. ¿Está bien? Si no nos dan las dimensiones, nosotros vamos a asumir que el diseño es estándar. Si no nos dieran, pero si nos dan las dimensiones, el diámetro del tanque, el diámetro del agitador, vamos a trabajar con esas dimensiones. No me dan, voy a asumir, por decir aquí, solamente me dan el diámetro del tanque. No tengo la altura del fluido. Entonces voy a asumir diseño estándar. Como tengo el diámetro del tanque voy a multiplicar. El segundo miembro tendré altura es igual al diámetro del tanque. De esa forma se utilizan estos factores de forma. Bien, en la agitación de fluidos, ¿no es cierto? Existen muchas variables. ¿Está bien? Y para hallar la potencia PF, que es la potencia transferida al fluido por el impulsor, ¿no es cierto? Esta potencia se halla mediante una relación. Esta relación, número de potencia, que es un número adimensional, es igual a una función o es función del número de Reynolds en agitadores y los factores de forma. ¿Está bien? Nosotros vamos a manejar la siguiente nomenclatura. P sub F es la potencia transferida al fluido. Es la potencia impartida al líquido por el impulsor. No es la potencia consumida por el motor. La pérdida de energía para llegar desde el motor al fluido están alrededor entre 30 y 40% de la potencia impartida o transferida al fluido. ¿Está bien? O sea, esta es la potencia del fluido. La potencia del motor es mayor a la potencia del fluido. Esta es la energía por unidad de tiempo que recibe el fluido. Bien, como en agitación existen muchas variables, entonces estos se hallan, la potencia del agitador se halla mediante el número de potencia. Este es el número de potencia. El número de potencia es un número adimensional. Es función al número de Reynolds y los factores de forma. ¿A qué es igual el número de potencia? El número de potencia, repito nuevamente, es un número adimensional. No tiene dimensiones el número de potencia. Esto es igual a la potencia transferida al fluido sobre el diámetro del agitador a la quinta, velocidad de rotación del agitador al cubo. La velocidad de rotación del agitador está en radianes por segundo por la densidad del fluido. Si reemplazo datos en esta ecuación, me da un número sin dimensiones. El número de Reynolds en agitadores es igual al diámetro del agitador al cuadrado por la velocidad de rotación del agitador en revoluciones por segundo multiplicado por la densidad y dividido entre la viscosidad. Este es el número de Reynolds, que también es un número adimensional. Y esos son los factores de forma. 1, 2, 3, hasta el factor de forma 6. Bien, entonces, para hallar la potencia del agitador, inicialmente debo hallar el número de Reynolds. Lo primero, el número de Reynolds. Luego debo hallar el número de potencia. Y a partir del número de potencia puedo despejar la potencia al fluido.
la potencia es transferida al fluido por el agitador. Bien, ¿y cómo se halla? Bien, aquí tengo un gráfico, número de potencia en función del número de Reynolds para agitadores estándar. Aquí tengo, dice, agitador tipo turbina de disco. Entonces, este es el agitador tipo turbina de disco. Agitador tipo turbina CD-6. Entonces, este es el agitador tipo turbina CD6. ¿Está bien? Esta línea. Luego tengo agitador tipo turbina de pala inclinada. Entonces, esta es la línea para ese agitador. Luego tengo un agitador tipo A310. Esto tipo A310. Entonces sería esta la línea de ese agitador. Y luego tengo un agitador de alto rendimiento, ¿no es cierto? HE-3. Sería este, el último. ¿Cierto? Entonces, tengo aquí para cada tipo de agitador. Entonces, voy a hallar. Aquí tengo los agitadores. Por ejemplo, agitador de alto rendimiento H3, ¿no es cierto? H3, H más bien E3 sería agitador HE3 sería esta última línea, ¿no es cierto? Entonces debo hallar el número de Reynolds con la ecuación que vimos. Con esta ecuación hallo el número de Reynolds, me voy al gráfico y selecciono qué tipo de agitador es. Es un agitador H3, HE3 de alto rendimiento. Entonces con el número de Reynolds me voy hasta esa línea y a partir de ese punto de corte a la línea del agitador, trazo una línea horizontal y tengo el número de potencia. ¿Está bien? Tengo el número de potencia. O tengo un agitador tipo turbina de disco, por decir el número de Reynolds aquí, me voy al agitador tipo turbina de disco, aquí. ¿Cierto? Es agitador tipo. Y luego trazo una línea horizontal y en las ordenadas de la izquierda tengo el número de potencia. Esto es para estos tipos de agitadores, ¿no es cierto? Que están aquí. ¿Está bien? Bien, aquí tengo para un agitador tipo hélice. Entonces el agitador tipo hélice es esta primera, agitador tipo hélice. Entonces dice aquí tipo hélice. Entonces tengo aquí esta línea es para el agitador tipo hélice. Lo mismo, encuentro el número de Reynolds que está en abscisas, trazo una línea vertical hasta el agitador tipo hélice y luego una línea horizontal y tengo el número de potencia. ¿Está bien? Entonces es importante el número de Reynolds. Aquí tengo otro agitador. Agitador, dice, agitador de cinta helicoidal. ¿Y cuál es el agitador? Este es el agitador de cinta helicoidal. Entonces, para este tipo de agitador, ¿no es cierto? Que sería este el gráfico. Tengo el número de Reynolds, me voy hasta esa línea y mediante una línea horizontal tengo el número de potencia para el agitador de cinta helicoidal. ¿Está bien? Bien, entonces aquí está. Aquí tengo un agitador tipo ancla, ¿no es cierto? Un agitador tipo ancla. ¿Está bien? Bien, entonces, para un agitador tipo ancla, ¿cierto? Si el número de Reynolds es menor a 100, el número de potencia está dada por esta ecuación. 215 sobre el número de Reynolds elevado a la 0.955. Este es un agitador tipo ancla. El diámetro del agitador sobre el diámetro del tanque 0.90, el ancho de las palas sobre el diámetro del tanque 0.10, el espacio entre el agitador y el diámetro del tanque 0.05, entonces el número de potencia estaría dada por esta relación para un número de Reynolds menor a 100. Pero ¿a qué es igual el número de potencia? Vimos que el número de potencia también es igual a esta relación. Si de esta relación despejo la potencia al fluido, esto es igual al número de potencia, diámetro del agitador a la quinta, velocidad de rotación al cubo por la densidad. Entonces, al despejar de esta relación, tengo el número de potencia mediante esta ecuación,
reemplazo el diámetro a la quinta, velocidad de rotación en revolución por segundo y la densidad, y tengo la potencia transferida al fluido. Muy bien, estos son para aumentar escala en agitadores. R es lo que se llama factor de escalamiento. Volumen del líquido en el tanque 2 y volumen del líquido en el tanque 1. Normalmente el volumen 2 es mayor al volumen 1. Es un tanque de mayor tamaño, un agitador de mayor tamaño. Esto también es igual, ¿no es cierto? Esto es igual a un tercio, volúmenes a un tercio. Este se llama factor de escalamiento. También es igual al diámetro del tanque del agitador 2 sobre el diámetro del tanque agitador 1. Para hallar las velocidades de rotación, este mismo factor se eleva a la 2/3 y puedo hallar la velocidad de rotación del agitador 2, que tiene un diámetro de tanque 2 mayor al diámetro del tanque 1, conocido la velocidad de rotación del tanque 1. Cuando se necesita igual movimiento del líquido, tengo esta relación y tengo el R, se halla normalmente el factor de escalamiento se halla con los volúmenes del líquido en el tanque, que sería esta relación. Cuando tengo una igual suspensión de líquidos, tengo R nuevamente y tengo la relación, ¿no es cierto?, de velocidad en función del factor de escalamiento. Bien, con esto concluimos la primera parte. En 5 minutos retornamos para la parte práctica.